Es hora de revisar noticias internacionales junto a nuestra compañera Soledad Agüero. Arrancamos con la crisis política que se vive en Corea del Sur. Sole, buenas noches. Sí, ¿cómo están? Ha sido un día de muchísima preocupación en ese país, con un presidente que está enfrentado con la oposición que domina el Parlamento, y eso lo llevó a declarar ley marcial, que fue una medida que generó muchísima indignación, no solo en las calles, sino también en el Parlamento, y que terminó votando a favor de revocar esa medida, y finalmente el presidente tuvo que echar pie atrás. Revisémoslo en la siguiente nota. Los enfrentamientos entre manifestantes y los militares afuera del Parlamento marcaron las horas de agitación y confusión que paralizaron a Seúl. La capital surcoreana y la democracia del país se vieron sacudidas por un anuncio que tomó a todos por sorpresa. Declaró la ley marcial para proteger a la libre República de Corea de la amenaza de las fuerzas comunistas norcoreanas, para erradicar las despreciables fuerzas antiestatales pro-norcoreanas que están saqueando la libertad y la felicidad de nuestro pueblo, y para proteger el libre orden constitucional. El gobierno acusó a la oposición de simpatizar con Corea del Norte. Entre las razones citó una moción impulsada por sus oponentes en el Parlamento para destituir a algunos fiscales y para rechazar la propuesta de presupuesto del gobierno. La declaración de ley marcial rápidamente se encontró con el rechazo de los parlamentarios, que votaron de manera unánime a favor de levantar una medida que calificaron como ilegal. Quédense tranquilos, el Parlamento va a defender la democracia en conjunto con el pueblo. Que los soldados y los policías que están ahora aquí, por favor, abandonen este lugar inmediatamente. Pero los militares se tardaron en salir, y así quedó la sede del Poder Legislativo. La presión creció tanto que el presidente terminó levantando la medida de emergencia. Después que la Asamblea Nacional aprobara levantar la ley marcial, las tropas se han retirado. Aceptaré las demandas del Parlamento y levantaré la ley marcial a través de una reunión de gabinete. Haber decretado la ley marcial y haberla levantado en menos de 24 horas da cuenta de un liderazgo errático, del cual no sabemos muy bien qué esperar. En las semanas recientes ha habido una serie de protestas contra el mandatario. Incluso hay quienes han pedido impulsar un juicio político en su contra. Sus niveles de aprobación se desplomaron a un récord de 19%. Una movida que desató una crisis política que conmocionó a un país en el que desde 1980 que no se declaraba ley marcial. Sigamos ahora en Estados Unidos, porque queda poco más de un mes para que asuma Donald Trump, y una nueva caravana de migrantes está ahora avanzando hacia la frontera entre México y Estados Unidos, porque muchos de ellos tienen todavía la esperanza de poder conseguir asilo en ese país antes de que asuma Donald Trump, que recordemos que durante la campaña prometió declarar no solo estado de emergencia en Estados Unidos por la situación migratoria, sino también realizar lo que él llamó la mayor operación de deportación, que va a ser una de las primeras medidas, según lo que adelantó, una vez que asuma el 20 de enero. Ahora, esta nueva caravana, que es la tercera que ha comenzado a avanzar hacia la frontera en este último mes, se ha enfrentado, y que es algo que suele ocurrir habitualmente, a las condiciones peligrosas que implica un viaje como este. ¿Son de distintas nacionalidades? Sí, son de distintas nacionalidades, principalmente de países centroamericanos. Esta caravana en particular es en su mayoría compuesta por venezolanos y también cubanos. Ellos están escapando de las crisis en sus respectivos países, crisis políticas, situaciones de desempleo, también inseguridad, y con un viaje además que, como mencionaba, está lleno de riesgos. Se enfrentan a la amenaza del crimen organizado, a las temperaturas extremas, y también, como vemos en las imágenes, muchos de ellos viajan con sus familias y en muchos casos con niños pequeños. Y a propósito de Donald Trump, ya anunció cuál va a ser su primer viaje como presidente electo, y va a ser un viaje que va a comenzar este mismo fin de semana y va a ser a
París. ¿Para qué? Para asistir a la reapertura de la Catedral de Notre Dame, que este 7 de diciembre va a reabrir sus puertas después de haber sido reconstruida. Ustedes se acordarán del incendio devastador que sufrió hace 5 años. Va a haber 2 días en los que se van a concentrar las ceremonias para celebrar la reapertura de un monumento importantísimo en Francia, el 7 y el 8 de diciembre. Y el 7 va a llegar Donald Trump a París. Estuvo invitado además por el presidente Emmanuel Macron. Trump comentó esto en su red social Truth Social, en la que calificó como un honor poder estar presente en esta ceremonia. Sí, vamos a poder todos ver cómo quedó Notre Dame, porque ha estado bien resguardada la imagen también. En los últimos años esa reconstrucción no ha sido pública. Claro, ya tuvimos un primer adelanto el viernes pasado y se ve que por lo menos esas imágenes que estaban ahí del interior. Y es muy parecido a la catedral original. Vamos a ver ahí cómo va a quedar definitivamente este fin de semana. Gracias, Sole. Chao. En esta oportunidad, rápidamente con esta situación, esta verdadera crisis política social que se ha desatado en las últimas horas en Corea del Sur, con esta determinación, decisión absolutamente sorpresiva que decidió adoptar el presidente de ese país de declarar ley marcial para que sean las Fuerzas Armadas quienes tomen el control de cierta manera de gran parte de la institucionalidad de ese país. Una medida que duró un poco más de 6 horas, menos de 7 horas fue aplicada finalmente esta medida, puesto que el Parlamento rápidamente terminó por rechazarla, y al sufrir este revés en el Parlamento, obviamente que el presidente tuvo que dar pie atrás a esta situación. Pero una vez que se anunció esta decisión, obviamente que trajo mucha agitación, mucha confusión. La población no sabía bien qué estaba pasando, así que una situación que trajo ahí muchísima conmoción en las últimas horas a Corea del Sur. Oye, y a propósito de pie, ¿en qué pie puede quedar el presidente luego de haber dado esta indicación, imagínate, de ley marcial, y después el Parlamento toma otra decisión? Claro, queda absolutamente mal parado. De hecho, ya son varios incluso de los parlamentarios de su propio sector político que se han manifestado en contra del presidente. Acusan que esta situación que cometió en las últimas horas es una especie de suicidio político, y asimismo también lo han constatado varios analistas internacionales, quienes apuntan que con esta situación de adoptar esta medida y luego echar pie atrás es como que se hubiese disparado en los pies, puesto que queda muy mal parado, como decíamos, a partir de ahora. Hay que destacar que él adoptó esta medida de decretar ley marcial, puesto que, según él acusaba, la oposición de Corea del Sur se estaba aliando con los intereses de Corea del Norte y que buscaban de cierta manera paralizar la función del gobierno. Así que con ese objetivo decide finalmente aplicar esta ley marcial que, como decíamos, duró menos de 7 horas. Atención con esta imagen que es absolutamente impactante. Esto es algo que ocurrió en el país vecino de Perú, una situación que dejó por lo menos 3 personas fallecidas. Acá lo que se conoce es que esta roca absolutamente gigantesca cayó ahí, como se ven los registros, con toda su potencia sobre esta camioneta. Terminó más encima volcando a la camioneta. Se conoce que acá dentro de este vehículo iban por lo menos 4 personas, de las cuales 3 murieron obviamente a raíz de esta situación, y la única persona que habría logrado sobrevivir a este caso es el conductor. Ahora se está tratando de identificar quiénes eran las personas que se estaban trasladando en esta camioneta. Según reportan algunos medios locales, se trataría de turistas chinos que habrían estado de cierta manera paseando acá por este punto de Perú, pero esa situación no ha sido constatada de manera oficial por la policía. Y pensé en un momento que había llegado solo al pick-up, la piedra, mira, la vamos a reiterar, ahí va el momento. Qué impresionante, de verdad. Impactante. Ahí está. Pero llega justo a la cabina, al habitáculo ahí, donde van los pasajeros. Sí, terrible la situación. Turista, mala suerte total en el lugar y en el momento. Sí. Tal cual. Ha generado por esto mismo muchísima conmoción ahí en la población de Perú. Una imagen absolutamente impactante, pero triste también, puesto que se está constatando acá la muerte instantánea, podríamos decir, de por lo menos 3 personas. Y como decíamos, la única persona que habría sobrevivido es el conductor. Esto es algo que ocurrió en la carretera central de la provincia de Huarochirí. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas y si es que continúan acá conociéndose nuevos antecedentes en torno a esta lamentable tragedia que ocurrió ahí en Perú.
Vámonos directamente entonces hasta Estados Unidos, porque el presidente electo de ese país, Donald Trump, a quien vemos acá en pantalla, acaba de anunciar su primer viaje al exterior ya como un mandatario electo. Él acaba de confirmar que va a viajar hasta Francia porque va a participar en la reapertura de la Catedral de Notre Dame, ahí en París, la capital francesa, un evento que va a tener lugar este sábado 7 de diciembre, y según comentó el propio mandatario, fue invitado Donald Trump por el propio presidente francés Emmanuel Macron para participar de esta situación, así que ya se confirmó, como decíamos, el primer viaje al exterior del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó ahí a través de sus redes sociales estar orgulloso, muy contento de esta invitación que recibió por parte del mandatario francés. Así que vamos a ver entonces la imagen de este sábado ahí cuando se concrete finalmente esta esperada reapertura de esta catedral que el año 2019 se vio absolutamente devastada por un potente incendio y que ya habría sido ahí reconstruida, como se está viendo en las imágenes. Qué